Introducción. A lo largo de este contenido audiovisual que hemos preparado para ustedes, abarcaremos datos y características de diferentes obras literarias destacables del romanticismo, recordando que este movimiento dominó la literatura en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Hablemos sobre la obra Orgullo y Prejuicio, por el autor Jane Austen, en el año 1813. Este se realiza en el Reino Unido y el significado en la sociedad es que se considera como una de las grandes obras clásicas de la época. Su tema central es el matrimonio en contexto de familias burguesas y la relación de estos con la moral. En cuanto a los juicios estéticos, el juicio estético de Orgullo y Prejuicio es que es una obra elegante y muy sublime, que supo delicadamente combinar lo cómico y lo dramático, asimismo como lo trágico con la belleza, dejando una sensación de embelesamiento al leer y apreciar. Por el lado del juicio subjetivo, a mi parecer, como una lectora de esta gran novela, me pareció muy ligera y embelesante de leer. La trama puede parecer sencilla, sin embargo, tiene su complejidad, que nos muestra la época y el pensamiento de esta. En cuanto a los elementos de valor, es que en esta obra están presentes la armonía, ya que permite ver con claridad cómo todo encaja perfectamente en una pieza o elemento. Por otro lado, tenemos la siguiente obra, que es Frankenstein o el moderno Prometeo, por el autor Mary Shelley. En el año 1818 se realiza en la Villa Diodati, Suiza. El significado de la obra y en la sociedad es que el monstruo es un símbolo de que todos podemos llegar a ser malvados. La maldad vive junto a la bondad. Dentro de nosotros somos tan capaces de actos bondadosos como de actos malvados. Depende de nosotros qué acciones decidamos cometer. Ahora empecemos con los juicios. Juicio estético. Se sirve de la estética de la sublimidad, no solo para describir los paisajes alpinos o el Mont Blanc, sino también para construir estéticamente la criatura, por lo que a lo largo de la historia, dicho engendro sufre un proceso de estetización. También tenemos el juicio subjetivo. El libro es excelente y, lejos del terror, muestra la soledad y angustia que sufren los individuos cuando no pueden insertarse a una sociedad prejuiciosa. Es una novela que me dejó pensando en quién es realmente el monstruo. Y por último tenemos los elementos de valor. ¿Qué podemos ver? La orfandad, la alineación y carece de sentido e identidad. La siguiente obra se llama Don Juan, por el autor Lord Byron. En el año 1819 se realiza en Londres. El significado de la obra en la sociedad. Don Juan es un poema satírico creado por Lord Byron, basado en la leyenda de Don Juan. Lord Byron retrata a Don Juan no como un mujeriego, pero sí como alguien fácilmente seducido por las mujeres. Juicio estético. Es un poema satírico que burla de otros poemas épicos y trata de ser cómico. También burla muchas partes de la sociedad durante esta época, como los problemas con la sociedad alta. Juicio subjetivo. El poema de Byron es típicamente romántico y añade algunos matices al significado más conocido y divulgado en España. Y los elementos de valor son hedonista, desafiante de las convenciones sociales, valiente y excéntrico. La siguiente obra es Fausto, por el autor Johann Wolfgang. En el año 1832 se realiza en Alemania. El significado de la obra y en la sociedad es que Fausto pertenece a una búsqueda exhaustiva del ser humano vulnerable ante el mundo que lo rodea y por el cual se ve envuelto ante la situación de la tentación, que es lo que sin duda hace que esta obra se refiera hacia lo humano de los seres humanos. Empecemos con los juicios. Su tema central es que es la tragedia de su personaje principal, Fausto. Es la búsqueda de la verdad y del profundo sentido de la vida, lo que da oportunidad al eje de su argumento. En cuanto al juicio subjetivo, es que el texto se revela como extremadamente polisémico y en ello reside su riqueza y su capacidad de pervivencia, las muchas lecturas que posibilita. Los elementos de valor. Se hace evidente la presencia de la fuga hacia el pasado y de la tensión entre la apariencia y la realidad, que son propias del romanticismo. La siguiente obra se conoce por El estudiante de Salamanca,
por el autor José de Esproceda en el año 1840. Se realiza en España. El significado de la obra en la sociedad. El poema de Esproceda recoge varios fragmentos de la tradición literaria del romanticismo, como el donjuanismo del protagonista, o la ronda espectral, la visión del propio entierro, o la mujer convertida en un esqueleto. Juicio estético. El poema, que consta de 1704 versos polimétricos repartidos en 4 partes, supone una mezcla de modalidades discursivas, ya que en él se fusiona lo narrativo descriptivo, lo lírico y lo dramático, circunstancia que podría hacernos dudar del género literario al que pertenece. Juicio subjetivo. En mi opinión, creo que esta obra es bastante llamativa. La manera en la que se expresa ese dolor, ese sentimiento, es bastante dramático e intenso, lo que vuelve sumamente interesante esta obra. Por último, los elementos de valor. Encontramos la locura, las transformaciones, el cinismo y la rebeldía. Por otro lado, tenemos a la obra El gato negro, por el autor Edgar Allan Poe, en el año 1843. Se realiza en Filadelfia, Estados Unidos. El significado de la obra en la sociedad es que este cuento es oscuro, trágico y aterrador. Nos da a conocer la mente de un hombre psicópata sumergido en el alcohol y en sus sentimientos de ira y enojo. Un hombre sin ningún sentimiento de culpa ni arrepentimientos. Empecemos con los juicios estéticos. La composición de El gato negro se torna un elemento fundamental del relato corto y ocupa esa corriente de literatura de misterio, de literatura fantástica, donde la inclinación a lo mórbido y extraño se convierte en un principio estético. En cuanto al juicio subjetivo, la obra no se limita a una simple transcripción técnica. La experiencia subjetiva seduce, fascina, atrae al lector y lo desvía de su propia realidad. Todos los elementos están en función de un objetivo último, no solo de un crimen. El gato negro, como representación simbólica tras su significado aparente, da otro sentido oculto, críptico, puente entre el escritor y el lector, sosteniendo en el transcurso de lo narrado. Y también tenemos a los elementos de valor. Los temas de El gato negro son la muerte, los sentimientos y las supersticiones. Estos temas están entrelazados entre sí. A continuación, la siguiente obra es El escarabajo de oro, por el autor Edgar Allan Poe, en el año 1843. Se realiza en Estados Unidos. El significado en la sociedad es que a través del escarabajo de oro, Edgar Allan nos quiere enseñar que la confianza y la persistencia son la base para lograr el triunfo, pero siempre apoyadas en la sabiduría y la amistad. Por el lado de los juicios tenemos al estético. Uno de los aciertos estilísticos de El escarabajo de oro es que consiste en sumergir al lector en el ambiente propio del relato de aventuras y misterio. Poe recrea la compleja actividad mental de Legrand y Dumping a través de un lenguaje expositivo, argumentativo, plagado de oraciones complejas que se interrelacionan mediante nexos lógicos. Por el lado subjetivo, es que las causas que llevan a los efectos están tan logrados que me maravillan en más de una ocasión. Los hechos se resuelven de forma tan curiosa que me asombran más de una vez. Y si un libro transmite emociones, está fuera de toda duda su calidad. Por otro lado, los elementos de valor. Tenemos la amistad, la lealtad y la obediencia, así como la decencia y la prudencia, en la que se refiere unos de otros. La siguiente obra es El conde de Montecristo, por el autor Alejandro Dumas y Auguste Maquet, en el año 1845. Se realiza en Francia. El significado de la obra en la sociedad. Una obra que enseña a conocerse a sí mismo, a desarrollar todas las potencialidades humanas, a dominar la cólera y la venganza, a resistir. Empecemos con los juicios estéticos. Trata sobre todo tema asociados a la justicia, la venganza, la piedad, el perdón, y está contada en el estilo de una historia de aventuras. El juicio subjetivo. Dumas obtuvo la idea principal de una historia real que encontró en las memorias de un hombre llamado Jacques Peuchet. Los elementos de valor es El conde de Montecristo gira principalmente en torno al control de nuestras vidas y emociones, la capacidad de superación y de perdón que alumbra y guía al protagonista a través de sus páginas.
Les presentamos la siguiente obra, Cumbres Borrascosas, por el autor Emily Bront. En el año 1847 se realiza en el Reino Unido. El significado de la obra en la sociedad es que, primero, se ha hablado de esta novela como la más genuina, profunda y contenida de alma romántica inglesa, además de ser un claro retrato de la época y la sociedad victoriana. Por el lado del juicio estético, tenemos que la descripción de los personajes en esta obra se expresa constantemente en una amalgama de símbolos que son análogos a la descripción del espacio. Esa constante expresión de imágenes retóricas es el principal recurso del que se vale la obra escrita y la adaptación fílmica. El siguiente es el juicio subjetivo. Se evoca tal idea desde el análisis isotópico del recuerdo, evocando el recuerdo de su amada Catherine. Luego de su muerte, se puede ver la expresión lírica que contextualiza el recuerdo como base expresiva de la prolongación del amor. Y los elementos de valor es que se destacan los elementos de carácter romántico que aparecen en la obra. Un valor que siempre seguían era la cortesía, porque siempre esta gente era muy cortés, muy amable hacia los demás. La siguiente obra que les presentaremos es Los hermanos Karamazov, por el autor Fyodor Dostoevsky. En el año 1880 se realiza en Staraya Rusa. El significado de la obra en la sociedad. Los hermanos Karamazov es una novela filosófica y psicológica ambientada en la Rusia del siglo XIX, que entra profundamente en los debates éticos de Dios, el libre albedrío y la moralidad. El juicio estético de esta obra es que debe crear una impresión estética, de ahí que, a diferencia de los géneros no literarios, no emplee los medios lógico-formales para persuadir al lector, pues dichos medios son ajenos a la naturaleza estética del arte. En cuanto al juicio subjetivo, Los hermanos Karamazov es un drama espiritual de luchas morales relacionadas con la fe, la duda, el juicio y la razón. Y los elementos de valor es la tolerancia, capacidad de diálogo, espíritu democrático, igualdad de género, paz, cuidado del medio ambiente. Nosotros concluimos con lo que decía Kant, que la noche es sublime y el día es bello. El romántico no copia la naturaleza, sino que es consustancial con ella y la transforma en un estado de alma. Hay un cambio de categorías estéticas, mientras que en el neoclasicismo se buscaba lo bello, el romanticismo busca lo sublime y lo pintoresco. Este fue el equipo 1. Muchas gracias por su atención.